Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Hola a todos. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Mirad, esta es una varilla de cobre reciclada, sacada por ahí de cualquier cable que os encontréis, que sea rígida, que no sea cable de este de pelillo. Si es rígida mejor, no tiene por qué ser de cobre, puede ser de aluminio, puede ser de aluminio o de cualquier, de hierro, cualquier otro metal. He elegido esta porque tenía más al alcance de la mano y yo qué sé, y es más dócil, es más blando el cobre para poderle trabajar. Y bueno, pues esta es la que voy a utilizar. Bueno, pues este es uno de los materiales que necesitamos. Tiene más o menos, vamos a ver de largo. Vamos a ver, tiene unos 21 centímetros, tiene. 21 centímetros. Dejamos aquí la varillita. Vamos a necesitar también un tubo. Tubo es una funda de estar de los puritos. De estar de metal. Es importante que sea de metal. No vale de plástico, que sea de metal. Es importante para lo que vamos a hacer. ¿Vale? Con su tapita. También es importante que tenga la tapita. No es estrictamente obligatorio que la tenga, pero si, mejor, si la tiene mejor. ¿Vale? Bueno, pues al tubito vamos a necesitar también algodón, una bolita, no tanto como esto, pero vamos, ya lo vais a ver enseguida, lo vais a entender rápidamente lo que vamos a hacer y luego pues oye, ya cada uno que calcule, no va a ser mucho, enseguida vamos a ver la bolita, pero bueno, pues al tubo de la funda de los puritos, que es de metal, le vamos a practicar una perforación, un agujerito en el fondo, por donde va a pasar la varilla. ¿Vale? Vale, tenemos ahí claro. Y ahora vamos a coger la bolita de algodón que estábamos diciendo, más o menos, yo creo que esto es más que necesario. O sea, más que suficiente, perdón. Yo creo que esto es más que suficiente. Vamos a ver, procurar que luego nos entre aquí. Es importante que luego nos entre aquí. Casi que la mitad. Ahí. Vamos a ver. Un poquito más. Ahí, más o menos. Hacemos así, como una bolita. Y ahora lo que hacemos en un extremo del alambre, lo que vamos a hacer es sujetarlo. Que nuestro alambre nos sujete la bolita de algodón. Ponemos un poquito más, nos vamos a quedar ahí escasos. Algodón digo, porque bueno, yo qué sé, es más o menos lo que tenemos todos al alcance de la mano, no es fácil de conseguir, pero vamos que puede ser toallitas de estas que utilizan las mujeres para quitarse el maquillaje, o puede ser incluso un trapito, pero vamos, que yo creo que el algodón es el más conveniente. Bueno, vale, tenemos la idea ahí. Sujetamos con el alambre el algodón y ahora pasamos el alambre, vamos a ver, pasamos el alambre por el, vamos a ver si acierto, ahí, pasamos el alambre que salga por el otro extremo, por el agujero que le hemos hecho en el fondo del tubito. Y dejamos que entre el algodón dentro del tubo. Vale, como ya tenemos más o menos la distancia
del sobrante del alambre que nos sale por abajo con el algodón metido dentro, pues yo creo que ya vamos a marcar el límite aquí para que no se nos salga para afuera el algodón. Así que lo que vamos a hacer es darle aquí una vuelta. Le vamos a dar aquí una vuelta para que no se nos pierda la referencia. Y no se nos vuelva hacia adentro el alambre y se salga el algodón de... Bueno, pues ya está hecho. Llega el algodón un poquito más, tenía que sobresalir. Vamos a ver si lo pongo para que se vea, porque ha llegado demasiado, se queda un poquito adentro, y si saliera hasta el borde pues sería mejor. Así que lo vamos a ajustar un poquito mejor, para que salga un poco más. Vamos a darle la vuelta al revés, hacia adelante, que avance un poco el alambre. Vamos a ver ahora. Bueno, pues no lo hemos ganado mucho. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver ahora. Ahí estaría. Ahí estaría. Ahí estaría. Vale, damos aquí una vueltecita que se nos sujete ahí. Ya no se nos va a mover, no se nos sale la bola de algodón. Llega hasta el borde, pero sin salirse. Vale, pues lo tenemos. Desde aquí abajo vamos a manejarlo, para que entre y salga. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora lo colocamos aquí en el tornillo este que tenemos habilitado al efecto, y vamos a utilizar como combustible, porque no os he dicho lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un mini soplete casero, que más adelante ya os diré para qué le podemos utilizar. Mientras tanto, cada uno le puede utilizar para lo que le dé la gana. El que fume para encender cigarrillos, y el que no para calentarse, o yo qué sé, cada uno que le dé la utilidad. Es bastante útil, parece que no, pero oye, muchas veces luego te viene muy bien. Ya diré más adelante para qué le voy a utilizar yo. Vamos a ver si soy capaz de abrir. Vamos a utilizar como combustible, podemos utilizar como combustible, yo qué sé, cualquier producto, cualquier líquido combustible. Alcohol, colonia, gasolina para mecheros, aunque hay algunos que echan mucho humo. Y los que no echan humo, como la gasolina de mechero, por ejemplo, pues son bastante carillos. Así que yo lo que voy a utilizar es alcohol. No voy a enseñar la marca porque como no me paga, pues... Pero bueno, alcohol de quemar. Alcohol de quemar que se encuentra en cualquier droguería, prácticamente en cualquier sitio. Es muy fácil de encontrar. Pues hay muchas marcas. No hay ni que decir que es tóxico e inflamable. Hay muchas marcas y es muy barato. Porque una botella como esta de 1 litro te puede valer 1 euro. Y además lo bueno que tiene el alcohol de quemar, pues que echa muy poco humo. Nos sirve para beber, No empecemos. Bueno, pues venga, vamos a echar aquí un poco de líquido hasta que veamos que ya se empapa el algodón. Vamos a ver, porque está cayendo más dentro que fuera. Yo creo que ya es suficiente. Con unas gotitas, un chorrito, es más que suficiente. Es muy inflamable, Lo recuerdo otra vez. Bueno, pues vale. Ya se supone que tenemos bien empapado el algodón, y lo que vamos a hacer ahora es encenderlo. Lo vemos, ¿no? No sé si se aprecia bastante. Vamos a ver.
Creo que se aprecia. Desde aquí podemos regular si queremos más llama o menos llama o menos llama, más o menos llama, según lo que vayamos a hacer que nos interese. Sacamos más, pues nos queda más llama. Metemos hacia abajo, la llama es menor y si queremos apagarlo, por supuesto lo único que tenemos que hacer es bajar el algodón hacia adentro, bajamos hacia adentro, le ponemos la tapa, se consume el oxígeno y se apaga. Luego para volverlo a encender, lo subimos, acercamos el mechero y vuelve a funcionar otra vez, para darle la utilidad que queramos. Yo ya os enseñaré más adelante lo que tengo intención de hacer con él. Es muy útil y como el combustible que gasta es muy baratito, pues ¿qué quieres que te diga? Que interesa tener una cosita como esta que parece una tontería, pero oye, luego cuando la necesitas siempre la tienes ahí. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro mini soplete casero. Espero que os sirva y ya os digo, más adelante ya os explicaré. Si saliese un poquito más el algodón, lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que lo veamos, lo voy a apagar. Lo voy a hacer para que lo veamos. Sacar un poquito más. El que salga un poquito más el algodón, porque lo que conseguimos con que salga un poquito más el algodón, ya está apagado. El momento que lo tapamos le consume el oxígeno y se apaga. Lo que conseguimos sacando un poquito más el algodón es que la llama sea más alta, más grande, y me parecía un poco pequeña, así que le vamos a sacar un poquito más. Ahí, por ejemplo, ahí, por ejemplo, ahí, por ejemplo. Vamos a dejarla que la llama esté ahí, que salga ahí, más o menos, sin que se llegue a salir del todo, pero sí, ahí yo creo que está bien. Ahí, vale, enderezamos un poquito el alambre de abajo ahora porque se atasca un poco. Vale, ahí lo tenemos. Ahora que podemos sacar un poquito más el alambre, vamos a aprovechar para echarle un poquito más de... empaparlo bien. Vale, suficiente. Por muy poco, porque luego, al tenerlo por ahí, si te tiras bastante tiempo sin utilizarlo, pues se acaba evaporando el combustible. Pero bueno, le echamos para lo que vayamos a necesitar. Con poco combustible que le echemos dura mucho tiempo. Bueno, ya vemos que la llama ha crecido considerablemente. Bastante más. Esa es la llama que yo estaba buscando. Ha crecido bastante más. Vale, que queremos reducir la llama, pues eso, lo que hemos dicho. Bajamos un poquito hacia abajo y podemos jugar con la llama lo que queramos. Queremos más llama, pues sacamos más. Que queremos menos, bajamos hacia abajo y vamos ahí jugando con la palanquita. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y lo vamos regulando. Muy facilito. Y tenemos aquí nuestro mini soplete casero. Bueno, pues ya está visto, muy facilito y muy rápido, muy sencillo, ¿eh? No diréis que no. Otras veces sí que me enrollo, pero este ha sido rápido y fácil.
Un mini soplete al alcance de todo el mundo. Bueno, pues eso es todo. Más adelante ya os diré para qué lo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego.